Bueno, una alegría estar junto a ustedes. Bueno, siempre seguimos muy de cerca todos los pasos y el crecimiento de la iglesia virtual y estamos muy pendientes de sus vidas. Así que, bueno, una alegría en esta ocasión poder compartir este tiempo junto a ustedes. Bueno, sé que todos los temas que se vienen compartiendo son muy ricos y muy jugosos. Y bueno, la verdad que la gloria sea para Dios. Ustedes merecen y bueno, hay alta talla de predicadores y de siervazos de Dios en este equipo de trabajo y bueno, eso también es un privilegio. Bueno, básicamente yo hoy quiero compartirles un desafío como hacemos cada semana, que por supuesto tiene su sustento en la palabra de Dios, obviamente, y voy a ubicarme en un pasaje que está en la Biblia, en el libro de Números, capítulo 21, y yo le he puesto de título La tierra del medio. ¿Y por qué le puse la tierra del medio? Porque básicamente hace referencia a este pasaje a un momento, uno de los tantos momentos donde el pueblo de Israel va en ese recorrido por el desierto. Pero es una instancia particular, difícil, por cierto, con algunas necesidades, pero también viendo la mano de Dios. Y pienso muchas veces en que cuando uno sale de un punto A para llegar a un punto B, tanto sea porque se encuentra en medio de un proceso de crecimiento, porque está sorteando un obstáculo, porque está en ruta a la espera de algo que Dios le va a dar, por lo que sea, por el camino mismo de la vida, en ese recorrido, mientras uno sale del punto A y llega al punto B, muchas cosas suceden. Y en medio de las alegrías y en medio de las aflicciones, nuestro corazón es probado. Y la verdad es que muchas veces sale de nuestro interior cosas que desconocemos o cosas que de pronto pudiésemos decir no son pensadas. El corazón del hombre, del ser humano, es realmente engañoso y perverso. Miren, solemos, más de lo que nos guste, decirnos y desdecirnos, hacer afirmaciones y al poco tiempo contradicciones. Así es el corazón del ser humano. Y el pueblo de Israel es un gran ejemplo de conductas, de comportamientos, de reacciones frente a aquellas cosas que se tienen y que no se tienen. Por eso siempre me gusta mucho mirar la palabra de Dios porque veo en todas estas historias que la Biblia ofrece reacciones y lo que acabo de decir, conductas, maneras de proceder. Y el pueblo de Israel, que al inicio y mientras estuvieron en Egipto, habían estado en medio de una esclavitud y con mucha presión y angustia, fueron ellos mismos testigos presenciales de ver cómo las veces que oraron, Dios les sacó y los levantó con mano de poder. Ellos estaban en aflicción, en esclavitud, Dios les levantó, por supuesto, a un libertador, Moisés. Ellos vieron en vivo y en directo el milagro de todo lo que significaba, no sé, a ver, el cruce del Mar Rojo, la provisión y el alimento de Dios, el sustento y el cuidado, desde todo lo que podía significar. O sea, ellos habían visto la mano y el poder de Dios. Y quizás pudiésemos decir cualquiera de nosotros, bueno, cuando yo veo la mano y el poder de Dios, entonces ya lo tengo todo muy claro, mi fe aumenta y obviamente tengo profundas convicciones, sé quién es Dios. Pero a veces hacemos estas afirmaciones que no siempre se sostienen así en nuestras vidas. Y el pueblo de Israel, vuelvo y repito, es un claro ejemplo de esas fluctuaciones que muchas veces tiene y presenta el corazón. Y este pasaje de Números, capítulo 21, donde ya nos encontramos bastante avanzados en la historia, Aarón ya murió, o sea, ellos hasta este momento incluso se habían alimentado del maná, o sea, habían pasado por varios procesos. Acuérdense cuando no hubo agua, pidieron agua, tuvieron agua, cuando realmente quisieron carne, tuvieron las codornices. Bueno, en fin, muchos momentos. Y el más grande, ver que realmente la provisión y el sustento de Dios estuvo. O sea, el pueblo no murió por causa de no haber sido cuidado o cobijado por Dios. El pueblo murió
por causa de sus propias rebeliones, no porque fuese voluntad directa de Dios, porque la verdad es que el Señor les dio todo el sustento. Y ellos habían visto con sus ojos, habían sido testigos de esta provisión, de esta respuesta cuando se clama, de esta respuesta cuando otros claman, porque bueno, fueron muchos los momentos y las instancias. Y nos encontramos llamativamente, una vez más, en medio de estas historias, con este pasaje o con un pasaje como estos, como el de Números capítulo 21, que voy a leerte, son 6 versículos a partir del versículo 4 y leo todo de corrido hasta el versículo 9 para ponernos en contexto de cómo lo muestra la historia. Y dice lo siguiente: después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Moisés y contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este pasaje es bien interesante y presenta incluso varias conductas del corazón del ser humano, rebeliones, enojos, maneras de proceder. Ahí nos encontramos con un Moisés que ora y una respuesta de Dios bastante inusual o poco convencional, o quizás de estas cosas que a veces no nos imaginamos. Con este pasaje en mente, quiero empezar a desarrollarte algunos puntos que me parecen interesantes a tener en cuenta. Y es que el desierto, o lo que yo llamo la tierra del medio, este recorrido y este camino, es un lugar difícil para el creyente. Es un lugar, como aquí era el desierto, hostil, árido, seco. Los momentos de prueba, los momentos de recorrido de la vida en medio de la aflicción, no son momentos gratos, son momentos difíciles de caminar y de recorrer. Y son momentos donde mucho de lo que hay en el corazón sale a la luz y donde realmente se pone en evidencia lo que hay en nuestro interior. Aquí se muestra un claro cuadro de que el pueblo tiene fastidio. ¿Y tiene fastidio de qué? Lo dice el versículo 5. Ellos reclaman que no hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, aquello que te alimenta, aquello que fue la provisión de Dios, aquello que es el sustento, termina hasta incomodando. Hay fastidio por la realidad, hay fastidio por la provisión, pero la provisión está. ¿Por qué hay fastidio? Hay fastidio porque probablemente las cosas no son como se esperan. Por eso vuelvo a hablarte de esta tierra del medio, de este camino y de este recorrido en medio de un proceso donde a veces las cosas no se tienen como se esperan o no se logran como uno las imaginó en algún momento. Y entonces tenemos que decir cosas como las que siempre decimos en la teoterapia, que los desiertos o las pruebas o las adversidades pueden ser los máximos escenarios para encontrarnos con Dios, o puede ser el lugar donde realmente nuestro ser se puede terminar de resentir profundamente. O sea, una prueba, una aflicción, una adversidad puede lograr elevarte o puede lograr derribarte. Y si uno piensa que las pruebas, pues están, algunas de ellas son las que Dios permite, y digo algunas de ellas porque no todas las pruebas que enfrentamos son voluntad directa de Dios. Hay muchas cosas que nos pasan como aflicción, producto de nuestras malas actitudes, de nuestras malas decisiones, nada tiene que ver Dios. Pero hablemos de aquellas cosas que hacen parte de la voluntad directa de Dios. Bueno, de aquellas adversidades que hacen parte de la voluntad directa de Dios, uno entiende
en la vida cristiana que es por causa de un propósito. Dios tiene algo mejor y superior. Permiten cosas o se permiten situaciones difíciles como parte de un proceso y de un refinamiento, pero que si realmente no me encuentra a mí conectado a la fuente de vida, esos escenarios hostiles pueden perfectamente arruinarme o elevarme. Y yo he tomado que en este punto o en este punto del desierto, fácilmente pueden gestarse dos cosas. Podrían gestarse muchas cosas en nuestro corazón. Yo simplemente voy a hablarte de dos puntos en particular. Y primero es el desaliento. En medio de una prueba y cuando no se está bien direccionado hacia Dios, se gesta fácilmente el desaliento. Y lo segundo, fácilmente se buscan culpables. Y son las reacciones que regularmente tenemos los seres humanos y sobre todo los creyentes cuando enfrentamos una prueba y esa prueba se prolonga más de lo que nos hemos imaginado, de lo que hemos esperado. O sea que en el desierto se gesta el desaliento y en el desierto se buscan culpables. Bueno, ¿qué es desaliento? Si tuviésemos que definir este primer punto y este primer concepto, que he aquí marcado. Bueno, ¿qué es desaliento? Decaimiento del ánimo. ¿Y qué es ánimo? Ánimo es soplo, respiración, dar vida, ánima. O sea, lo contrario a alguien que realmente tiene el vigor y la presencia del Espíritu Santo en su vida es alguien que le falta ese aire, ese vigor, esa fuerza, o sea, ese ánimo. Por eso hablamos de aliento de vida, por eso hablamos de desaliento. Y la verdad que estar desanimado sería como estar, a ver, sin el soplo de Dios o con el espíritu apagado. Y es la sensación hasta física que muchas veces tenemos de sequedad, cuando nos sentimos que estamos vacíos. Bueno, todo eso hace parte del desaliento. En algunas ve cuántas veces ya hemos hablado por qué nos desalentamos en medio de las pruebas. Y de todas las razones y las causas que podemos buscar, la más común que yo veo o la que yo encuentro como un denominador común siempre igual, es que nos desanimamos porque todos manejamos un nivel de expectativa, nos imaginamos que las cosas van a ser de determinada manera o que aún un problema va a durar una X cantidad de tiempo y que cuando esto no es así, entonces uno sufre una desilusión. Uno a veces maneja ilusiones o se desilusiona porque ha imaginado cosas en su cabeza. Probablemente Dios no te ha dicho nada. Bueno, todos sabemos que el plan de Dios no era que el pueblo esté tantos años caminando en el desierto. Fueron las decisiones humanas las que, digamos, prolongaron esta cantidad de años, que no tenía por qué haber sido así. Pero aún eso mismo les jugó muchas veces en contra porque ellos se imaginaban que las cosas iban a ser de una manera. Y cuando las cosas no son como uno se las imagina, entonces viene la desilusión. Y de la mano de la desilusión viene el desánimo. Cualquier creyente se puede desanimar. Y miren, es más común de lo que quisiéramos aceptar. Y de hecho la Biblia dice, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Yo no sé cómo son las expectativas que ustedes manejan de las diferentes áreas o cosas de su vida, pero estaría bueno que ustedes puedan hacer un análisis personal, porque a veces cuando uno cree que las cosas, no sé, los problemas se van a ir rápido encima, o yo hago una oración de 3 días y ya las cosas resultan, bueno, en muchos casos es así, y hacemos oraciones, o como la Biblia dice, antes que clamen yo habré oído. Pero hay muchas circunstancias de la vida, o muchos momentos, donde oramos, clamamos, ayunamos, doblamos rodillas, hacemos de todo, y hay cosas que no resultan, hay cosas que no cambian, hay adversidades que se prolongan aún más en el tiempo, y sería mucho más fácil de desanimarnos de lo que pudiésemos hoy querer asumir. Es importante que podamos descubrir, aún en medio de cada uno de estos miércoles, cómo somos nosotros y qué es lo que hay en nuestro corazón para que aprendamos a decirnos verdad y no mentira. Si uno le hubiese dicho al pueblo de Israel, bueno, asumís que realmente sos fluctuante, asumís que sos oscilante, y uno diría, no, yo estoy muy firme,
yo tengo firmeza en mis convicciones, yo sé quién soy y yo sé quién es mi Dios, pero la verdad es que nuestras maneras de reaccionar, nuestros entusiasmos y nuestras tristezas muchas veces van por un carril completamente diferente de lo que nosotros decimos o confesamos con nuestros labios. El desaliento está directamente relacionado con la débil comunión. Y aquí un detalle que te digo, se puede saber mucho, se puede tener mucha información de Dios, porque yo le estoy hablando, muchos de ustedes son creyentes que tienen mucho tiempo de ser creyentes, la vida cristiana, obviamente. O sea, no estoy hablándole a bebés, aquí también tenemos gente un tanto nueva o inmadura o niños en la fe que llevan un proceso de crecimiento, pero muchos de nosotros tenemos mucho tiempo de conocer al Señor. Pero la verdad es que información es una cosa, conocimiento es una cosa e intimidad es otra cosa. Y la verdad es que cuando no hay intimidad, hay debilidad. Yo puedo saber mucho de Dios y sin embargo no estar, que no vaya por el mismo carril lo que sé y lo que experimento como una vivencia. Y puedo conocer mucho a Dios o saber mucha palabra de Dios y estar desilusionado de la vida. Y esto tiene que ser corregido o analizado delante del altar de Dios. Cuando no hay intimidad, hay debilidad. Porque la única manera de que un creyente pueda ser fuerte y estar de pie es estando en intimidad con el Señor. Tú le das nuevas fuerzas a nuestras vidas. Tú llenas de entusiasmo nuestro corazón. Tú nos rejuveneces como las águilas. O sea, la única manera de tener nuevas fuerzas es estando en comunión profunda, porque esa fortaleza que se necesita para hacer un recorrido por medio del desierto, para estar de pie en medio de las pruebas, es un plus extra. No lo podemos generar nosotros humanamente hablando, sino está dado por Dios a nuestras vidas. Y claro, la fuente de vida, la fuente de poder es el Señor. Está en Él ese poder para dar vida. Y la única manera que vos, en medio de las pruebas, en medio de los desiertos, puedas estar inyectado con ese ánimo sostenido, es estando en intimidad. Entonces, cuando no hay intimidad, hay debilidad. El segundo punto del que te mencioné, porque este tenía que ver con el desaliento, el segundo es, se busca culpables. Y mire, una sostenida reacción o conducta del pueblo de Israel era siempre buscar responsables. ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir? ¿Por qué nos trajo Dios? ¿Por qué nos has abandonado? O sea, esos son los eternos reclamos que a veces hacemos. Parecería casi como una fuga de dolor, le llamo yo. O sea, parecería como que si vos y yo ubicamos un culpable en otro ser humano o en algo tangible, parece como que el dolor se suaviza. Y el pueblo de Israel buscó permanentemente culpables y siempre apuntaban contra Moisés y Aarón. Bueno, eso era una constante. La verdad es que siempre, digamos, buscando como identificar dónde está el problema. Y obviamente en el se buscan culpables, siempre el problema está afuera y nunca está adentro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo busco culpable, obviamente apago el espíritu. Y quiero decirte que la religiosidad que hay en nosotros siempre propondrá a alguien a quien culpar. O sea, si queremos buscar culpables, siempre los vamos a encontrar. Y de hecho, esto ya hace parte de un hábito en nuestras vidas. Cuando nos va mal, cuando algo no es como yo quiero, cuando hay una aflicción más de la cuenta, alguien siempre tiene que tener la culpa. Y esto es lo que hizo el pueblo. El pueblo, versículo 5, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y la conclusión que se hace es, no hay pan, no hay agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La verdad es que después de esta queja, eh, sucede como una disciplina de Dios y las cosas se ponen peor. Yo la verdad es que anhelaría que a ninguno de nosotros nos suceda esto.
pero yo sé que sucede, que cuando uno está en medio de una prueba, si uno pone una actitud feíta o malita, las cosas se ponen más difíciles todavía. Y a veces generamos mayores problemas y mayores males y mayores daños por causa de nuestras malitas reacciones. Cada uno sabrá qué es lo que tiene que corregir, pero mire, la tierra del medio es el proceso o el escenario casi bueno, te lo debo decir, para que Dios forme en tu vida el carácter de Cristo Jesús. Y si vos y yo aprendemos a hacer ese recorrido por la tierra del medio, con una buena actitud y conexión con el Señor, la prueba durará el tiempo que tenga que durar y la victoria la vamos a ver. Bueno, no fue así con ellos, porque el versículo 5 muestra este fastidio y este reclamo, y vuelvo y repito, reclamo y fastidio de un grupo humano que ya habían visto los milagros de Dios. Porque una cosa es que se queje alguien contra Dios si nunca vio la mano de Dios moverse poderosamente. Pero cuando ya tus ojos vieron a Dios en acción, cuando ya vos fuiste testigo de los milagros de Dios, la verdad es que ponerte a dar contra Él en enojo y en cuestionamientos y en reclamos y hace parte de una conducta inmadura. Inmadura, yo podría decir, Dios es Jehová sanador, Dios es Jehová proveedor. Claro que lo es. Lo ha sido por montones de veces para mi vida. Luego, igualmente podría estar enferma y no sanar, pero yo ya he visto en mi vida al Jehová sanador. Sería buena la pregunta decir, si yo estoy enfermo, oro y Él no me sana. Bueno, habría que ver entonces cuál es su voluntad o por qué. Y Dios se va a encargar siempre de darte las respuestas. Porque miren, Dios nos da las respuestas. Cuando nuestras actitudes son buenas y correctas, el Señor te instruye, te enseña y te habla. ¿Por qué? Los por qué y los para qué. Y aquí viene lo más interesante, porque ¿qué es lo que sucede en el versículo 6? Dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Son esos momentos difíciles, o sea, a ver, es como decir, no sé, tras llovido mojado, o qué es lo que está pasando, todo está difícil y la cosa se pone aún 100 veces peor. Pero en el versículo 7, después de este momento, que es un momento como decirte, va a ver, más abajo no se puede ir, dice, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Al parecer hay una toma de conciencia. Yo me anoté aquí una frase, porque luego de esto el pueblo se arrepiente y yo puse, el dolor fortalece a algunos que sobreviven, corren a Dios y claman por misericordia. Porque algunos murieron, muchos murieron por causa de las serpientes. Pero los que logran sobrevivir, parece ser como que acá me amanece, reconozco, entiendo y clamo. Pero vuelve y juega lo mismo. Ellos van a Moisés para que Moisés entonces clame e interceda. Y Dios manda la respuesta. Dios la manda, porque mire, siempre que nosotros clamamos, el Señor va a mandar la respuesta. Pero acá nos encontramos con algo bien raro y llamativo. Y es la manera como el Señor responde. Nosotros decimos, Señor, anhelo que me des blanco. Y vos y yo estamos esperando blanco. Pero ¿qué tal que de pronto en vez de venir blanco te venga la respuesta en amarillo? O en amarillo y verde, o en amarillo, azul y rojo. Pero pedimos blanco. Bueno, y el clamor o el deseo o el anhelo del pueblo, ¿cuál fue? Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Alguna cosa para mencionar de esto. Y es que cuando pasamos por una prueba o tenemos una aflicción, la oración rápida e instantánea es, sacame este problema de encima, Señor. Sacame este problema de encima. Y entendemos que la forma más fácil es que Dios borre del mapa o quite del mapa ese dolor. La enfermedad, los problemas, la falta de dinero, personas que de pronto están a mitad de tu camino y vos entendés que esas personas te están obstaculizando la vida o relaciones difíciles de sostener. Y uno dice, bueno, dice, aquí la mejor manera es
que todo esto sea borrado, limpiado rápidamente, así como de un plumazo? Y la respuesta inusual, porque Moisés oró por el pueblo. ¿Y cómo llega la respuesta? La respuesta llega, como dice el versículo 8: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordida, mordido y mirare a ella, vivirá. Lógicas o ilógicos. Las respuestas de Dios pueden suceder de muchas maneras, pero muchas veces es muy inusual, diferente de como nosotros lo esperamos. Quizá la lógica razonable sería retirar las serpientes, pero la verdad es que la lógica de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque no quita las serpientes, no quita las serpientes, o sea, no saca el problema de encima, pero arma, o la instrucción es que se haga una serpiente de bronce, que la ponga sobre un asta, que la levante, para que todo aquel que en él mire, o que mire hacia la serpiente, sea redimido de la muerte. ¿Qué manera más rara de responder o de resolver un enorme problema? Y no es una manera muy rara, porque la salvación viene de un ejemplar de la misma especie, pero santificado. La Biblia habla de Jesús el postrer Adán. Hubo un primer Adán, un hombre que fue humano, pero Jesús fue el postrer Adán, espíritu vivificante. Un primer hombre que llegó a la tierra, hizo las cosas un poco incorrectamente o bastante incorrectamente, y hubo otro segundo hombre, Jesús, que hizo las cosas correctamente. Esta serpiente de bronce es una figura de Cristo, fantásticamente una figura de Cristo, un ejemplar de la misma especie, pero diferente, santificado, para que todo aquel que en él mire o que mire a la serpiente sea salvo de esa muerte. Bueno, para ir cerrando un poco, resumiendo, ¿dónde está el secreto de la salvación? Porque dice Moisés hizo la serpiente de bronce, la puso sobre el asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Cuál es el secreto de la liberación? El secreto de la liberación, el secreto de la victoria en medio de las pruebas, el secreto de el estar nutrido y vivificado, en el secreto de no morir en medio de un desierto, es, ha sido y será siempre uno solo y el mismo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y la verdad es que la única manera que vos y yo tenemos de estar en pie frente a las pruebas, de caminar por desiertos horribles, difíciles, es con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. La serpiente de bronce es un tipo de Cristo, es un tipo de Cristo. Este es el desafío que la Biblia nos hace. Aquel que era mordido, aquel que estaba con riesgo y peligro de muerte, si miraba entonces vivía y no moría. Y si vos y yo hoy estamos en riesgo en peligro y si miramos entonces no moriremos, sino que viviremos. Quizá vos me digas, pero Patri, yo miro al Señor, yo soy creyente, pero bueno, vuelve y juega lo que hablábamos antes. Intimidad no es información. Estar en el cara a cara no es solamente conocimiento. Dependencia absoluta del Espíritu Santo es estar conectado a esa fuente de vida. Siempre nosotros te hemos enseñado en la teoterapia que un desierto no mata a nadie, a nadie. Lo que mata al creyente es no beber agua en el desierto. Es una frase muy, muy de nuestra familia. La hemos dicho y la hemos repetido por montones. Y honestamente lo creo profundamente. Porque cuando estás en medio de un calorón tremendo, la verdad es que el problema lo tenés si te deshidratas. Pero si vos, por más que hayan 40 grados o lo que sea, estás realmente hidratado, bueno, lo sufrís, pero lo soportás. Pasás invicto. No te perjudica tu salud.
Pero si estás mal hidratado, obviamente vos sufrís consecuencias. Nunca un desierto matará a nadie. Y eso es lo que el Señor les quiso dar a entender. Que si ustedes me mirasen a mí, que si ustedes pusiesen sus ojos en mí, que si realmente no bajasen de vista la mirada de mí, no importan las circunstancias, no importan los problemas, no importan las aflicciones y no importan los desiertos. Todo esto pasará. Y quiero leerte ya un versículo final para que oremos, que es el de Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo, bueno, hay aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. La Biblia está llena de promesas maravillosas, de victoria, de salvación, de resolución de cosas. El camino uno, puestos los ojos en Jesús. Quizás vos digas, la respuesta es muy simple. Me encantaría que me den un menú de qué hacer, un poquito más sofisticado, porque a veces por lo sencillo que es, se puede menospreciar. Pero mire, estas fórmulas sencillas son infalibles. Si un creyente ora, si un creyente pone su atención, mente, corazón en el Señor, si un creyente deja en medio de las pruebas de oír las voces de angustia del mundo y se enfoca en lo que se tiene que enfocar, ese creyente queda de pie y encuentra la victoria. ¿Simplista? Bueno, no sé qué te parecerá a ti. Habrá mucho que pensar, pero las fórmulas de Dios no fallan. A veces nosotros lo ponemos como muy enredado y complicado. Quisiéramos que nos den un camino muy difícil, para que aun si no lo podemos hacer, digamos, es que es tan difícil que esto solo es para unos pocos. No, no. El camino de la fe es para todos nosotros por igual. ¿Qué diferenciaría tu vida de la nuestra? ¿Qué diferenciaría? Las decisiones, la intención, porque la solución es una. Hay que poner los ojos en Cristo Jesús. Recordad que en el mundo siempre habrá aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Padre, quiero darte muchas gracias por este tiempo y quiero darte gracias sobre todo por tu palabra, por el aprendizaje y por la enseñanza, aún el desafío, que significa, representa para nuestras vidas. Porque contigo aprendemos, contigo somos levantados, experimentamos fortaleza, ánimo. Está claro que tú lo sabes todo, Señor. Y nos has dado las herramientas, las bases para triunfar, no para fracasar. Aún en medio de las pruebas, nos has dicho y nos sigues diciendo en este presente cómo sortear esos obstáculos. Y aunque los recorridos por el desierto pudiesen ser muchos, diferentes o parecidos, la respuesta a la recuperación, a la victoria, al estar en pie, al ver tu gloria, siempre ha sido, es y será una. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y definitivamente la respuesta está allí, porque tu palabra dice, Señor, que tú en la cruz pagaste, venciste, triunfaste. Y es esa victoria la que hoy es otorgada y es aplicada a cada uno de nosotros como creyentes. Señor, yo te pido y te ruego en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes y nos asistas en medio de nuestras debilidades, porque fluctuamos, cambiamos, oscilamos, no soportamos muchas veces enfrentar adversidades. Los desiertos terminan destruyendo nuestro corazón y nos desesperamos. Quisiéramos que nada de esto fuese así sobre nuestras vidas. Y muchas veces hasta hemos deseado, quítanos la vida. Mas, sin embargo, lo que tú piensas para nosotros es para vida y no para muerte. Es para victoria
y no para derrota. Yo te ruego, Señor, que aumentes nuestra fe, que abras los ojos de nuestro entendimiento, para que nos enseñes a ver más allá de donde hoy se ve, para que quites aún de nuestro corazón la queja, el desaliento, el desánimo, la actitud obstinada de querer buscar siempre culpables, de responsabilizar a otros permanentemente sobre nuestras situaciones difíciles. Y aún te pido, Espíritu Santo, que tú nos lleves a reconocer, para que también haya humildad hoy en nuestras vidas, porque muchas de las aflicciones, muchas de las adversidades que enfrentamos tienen su origen en actitudes incorrectas del corazón. Y así como el salmista te decía, examina, oh Dios, mi corazón. Prueba, oh Dios, y pruébame. Y miras qué camino hay en mí. Guíame por el camino eterno, correcto, recto. Hazlo también hoy con cada uno de nosotros. Y que podamos entender, oh Dios, que lo que tú tienes y piensas para nosotros, sin lugar a dudas, es lo mejor. Que la tierra del medio no es un lugar para destruir a nadie. Simplemente es un camino de recorrido, de formación. Porque estamos siendo procesados por ti, Señor. Para ir a una mejor tierra. Para ir a un mejor sistema de vida. Para vivir realmente llenos de la presencia y del poder de tu Santo Espíritu. Para vivir en la plenitud tuya, Señor. Pero donde es necesario pasar por procesos, donde el corazón es ajustado, donde aún todo mi ser es zarandeado, para que se ponga en evidencia lo que hay en nuestro interior. Yo te ruego, Padre, que tú hagas ese ajuste y que este sea un tiempo de cambio, un tiempo de formación, un tiempo donde podamos decir, Señor, no hemos sido necios, hemos estado atentos y nuestro oído muy dispuesto para recibir claramente tu voz, donde hemos podido estar de pie, donde hemos sido agradecidos por el maná, por el agua, porque no nos ha faltado nada, porque ha habido siempre esa nube, esa columna de fuego, porque la provisión ha estado y sigue estando, aunque probablemente muchas veces no sea como me la he imaginado, como la he esperado, pero tu provisión siempre está y hoy por ello te doy gracias, Señor. Llévanos a tener un corazón agradecido, reconocido de lo que haces tú a favor de cada una de nuestras vidas. Gracias por este precioso tiempo, Señor. Gracias porque hoy todo se resume en entender revelacionalmente que te debo mirar a ti, puestos mis ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Si te miro a ti, Señor, ahí realmente viviré y no moriré. Ayúdame a entender esta gran lección de este día y que nuestras vidas a partir de ahora sean de un continuo estar delante de tu presencia, en esa intimidad, en ese profundo amor, necesidad, aún desesperación, por correr a estar rendidos ante ti. Así como Pedro te dijo un día, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Hoy nosotros, con la enorme diferencia de cientos de miles de años, seguimos declarando lo mismo. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias por este tiempo, gracias por tu hermosa palabra. Y gracias por esta iglesia virtual, esta gran familia de la teoterapia en muchos lugares del mundo, porque nos damos cita con hambre y sed para recibir de ti lo que tienes hoy para formarnos. Gracias, aún te doy yo por la vida de todo el equipo que está coordinando este hermoso trabajo. Y gracias por la vida de cada discípulo, de cada oyente, de cada persona que fielmente se conecta cada miércoles, aún por los nuevos que están ingresando semana a semana. Sé tú, Señor, la respuesta justa y propicia para cada una de sus vidas, sus corazones. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te hemos orado. Amén y amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor.
Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.centicity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Centicity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Centicity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.